La primera pregunta para comenzar esta unidad, ¿cierto?, de biomecánica de las articulaciones, es primero entender desde sus propias palabras qué es lo que están entendiendo por el concepto de biomecánica. Y abro, ¿cierto?, la posibilidad de que puedan interactuar, dando a conocer, independiente si está bien o está mal, ¿cierto? Aquí no hay respuesta, no estoy buscando la respuesta acertada, sino que quiero saber qué es lo que entienden por este concepto de biomecánica articular. Pongamos el apellido. Biomecánica articular. Hola, profe. Valentina. Yo biomecánica articular lo entiendo como, igual es como lo que dice, pues, cómo funciona como el movimiento en las articulaciones del cuerpo humano, en este caso para nosotros, porque igual podría ser, no sé, pues, por ejemplo, quizás los veterinarios ven biomecánica articular también, pero de los animales. De hecho es así. Entonces, y nosotros aplicado al cuerpo humano y ver también su funcionamiento y obviamente las posibles lesiones o cómo poder potenciar más como las cualidades que puedan tener. Ya. Bien. ¿Alguien más que tenga otra expectativa, diría yo? Otra expectativa de lo que vamos a ver en este curso. O en las unidades que vienen, en realidad, porque ya comenzó el curso. No es una introducción al curso completo. Entendiendo biomecánica articular, de alguna manera. Profe, buenos días. Christopher. Eh, Igual, complementando lo que dijo mi compañera, puede ser también aplicado al área específica de la física en general, considerando el trabajo de la fuerza, del trabajo y de otras variables también que son importantes y como usted mismo mencionó que por algo tuvimos física el semestre anterior, entonces por algo se tiene que relacionar con todo ese contenido igual. Bien, también. Voy a hacer aquí una aclaración y un poco bajar, eh, porque al mencionar vamos a ver física, ¿cierto? En este curso como tal, vamos a hablar principalmente de las palancas, como el torque que se genera, ¿cierto? El momento interno, momento externo, por lo menos en biomecánica. Cuando pasamos a análisis del movimiento, que es el curso que viene el próximo semestre, ahí aplicamos otros conceptos de la física, como velocidad, aceleración, ¿cierto? Incluso algunas funciones en sentido inverso, ¿cierto? De derivar alguna función para comprender, ¿cierto?, algunos fenómenos de movimiento. Pero en este semestre en biomecánica, a lo más de física, vamos a tocar los tópicos de la palanca, ¿ya? Punto de rotación, punto de aplicación de la fuerza, principalmente de la fuerza muscular, ¿ya? Y cómo eso va a generar un torque, ¿cierto? Una fuerza que genera un movimiento rotatorio y al mismo tiempo una fuerza que genera una condición articular, ya sea compresiva o distractiva, fuerzas que van hacia la articulación o que se salen de la articulación. Como un poquito para bajar las ansias de aquellos que no les gusta mucho esta línea de la física. Por lo menos en este curso es bastante reducido ese contenido, pero sí, tiene razón Christopher cuando dice que está relacionado a eso. Sí, de hecho su nombre es biomecánica, cómo nosotros aplicamos la mecánica a un sistema vivo. Esa es la palabra, aplicación de los conceptos mecánicos a un sistema vivo. Y en un concepto mecánico vamos a estar hablando de la forma de las estructuras que están en movimiento, ¿cierto? La capacidad completa de movimiento de esa estructura. Y ahí vamos a estar hablando de un concepto que se llama cinemática, ¿ya? Y las fuerzas que participan en ese movimiento de esa estructura. Y ahí hablamos del concepto de cinética, ¿ya? Entonces, antes de comprender todos estos conceptos que yo estoy mencionando, ¿cierto? Lo primero es recordar, y aquí vamos a compartir, es recordar de alguna manera algunos conceptos básicos, básicos, básicos de las articulaciones. Vamos a tener un taller, pero en realidad voy a dejar una actividad que ustedes me tienen que hacer llegar, ¿ya?
Melanie pregunta si vamos a tener taller. Taller como tal, así de manera sincrónica, no va a existir, pero yo les voy a dejar una actividad que está al final de esta clase, ¿cierto? Que es la aplicación directa de lo que vamos a ver hoy, y tienen que hacérmelo llegar, ¿cierto? De manera, vamos a trabajar en grupo hoy. Bien, les mencionaba que vamos a partir desde conceptos súper básicos hoy hasta la aplicación directa de este concepto que les mencionaba, de mecánica en particular. ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Súper. Sí se ve, profe. Bien, déjenme dejar el chat abierto por si alguien tiene alguna pregunta. Ya, tienen la libertad de interrumpir cualquier momento, ¿cierto? Pueden levantar la mano o me pueden escribir también aquí por el chat. Bien, y voy a apagar mi cámara para no tener tanta carga en la línea de internet para todos. Así que... Bien. Entonces, biomecánica general de las articulaciones y los movimientos. Nosotros entendemos que este concepto de biomecánica va a ser la mecánica, ¿ya? Forma, fuerzas, tipos de movimiento, ¿cierto? Aplicado a los tejidos vivos, en este caso a las articulaciones. Entendemos articulación también como la unión de dos eslabones óseos, ¿ya? Y el punto en el cual estos eslabones óseos van a tomar como punto de referencia para el movimiento que realizan. Entonces, por ejemplo, vamos a partir por diferentes articulaciones. Si hablamos del hombro, sabemos que es la articulación para el eslabón cintura escapular y brazo. Si hablamos del codo, es la articulación para los eslabones brazo y antebrazo. Si hablamos de la muñeca, es la articulación para los eslabones antebrazo y mano, ¿ya? Otra manera de decirlo es el eslabón óseo en particular, no el segmento, sino que hablamos de escápula y húmero, húmero y cúbito con el radio y radio con el carpo, por ejemplo, para esos ejemplos que estoy dando. También recordar que esos eslabones óseos, ¿cierto?, tienen una forma que la tenemos que recordar desde el punto de vista anatómico, y lo que vamos a ver hoy es cómo esa forma condiciona a un movimiento en particular cuando nosotros realizamos movimientos que podemos observar a simple vista, ¿ya? Y ahí vamos a hablar de un concepto más adelante que se llama osteocinemática, en otras palabras, cómo se mueve un segmento óseo, y artrocinemática, en otras palabras, cómo se mueve la articulación durante ese movimiento del segmento óseo. Recuerden que artro es el prefijo para referirse a articulación. Por eso tenemos artrosis, artritis, ¿cierto? A eso nos referimos con a la articulación. Y osteo es el prefijo para referirnos a un segmento óseo. Bien, antes de eso entonces tenemos que tener consideración de algunos conceptos que ustedes ya han visto, lo tienen que haber visto por lo menos en anatomía. Y el primero de ellos, ¿cierto?, es el concepto de los planos de referencia, ¿ya? Cuando yo describo un movimiento, de aquí en adelante, en biomecánica, vamos a hablar de cada movimiento, ¿cierto?, referente a un plano en el espacio. Ustedes ya los conocen, ¿cierto? El plano sagital, el plano frontal, el plano transverso. De esa manera probablemente es la nomenclatura con lo cual lo conocen. También puede ser el plano coronal, el plano medio, ¿cierto? Y el plano horizontal, también es otra forma. ¿Qué son estos planos entonces? Imaginemos, ¿cierto?, que el cuerpo tenemos que dividirlo en diferentes regiones. La región anterior y posterior, entonces tiene que pasar un cuchillo, una especie de guillotina que corta el cuerpo, ¿cierto? Y a eso nosotros les vamos a llamar un plano. Y puedo cortar el cuerpo, por ejemplo, con el plano frontal, que sería, denme un segundo, voy a tener el puntero aquí, sí, ¿ya? Tenemos el plano frontal o coronal,
¿ya? Que va a dividir el cuerpo en una zona anterior y una zona posterior. Cuando hablamos de división corporal, estamos haciendo referencia a los planos, pero para una descripción desde el punto de vista anatómico. En el caso de la biomecánica, este plano lo vamos a utilizar para referirnos a todos aquellos movimientos que se realizan en este plano. ¿Y a qué me refiero con que se realizan en este plano? Creo que voy a ver si lo puedo graficar de la siguiente manera. Voy a abrir la cámara. ¿Se logra ver mi imagen? Sí, profe. Sí, profe. Bien, tengo un cuaderno y tengo un lápiz, ¿ya? Y voy a posicionar el lápiz de esta manera, en mi mano. Si yo hago este movimiento, el lápiz no deja ningún rastro en el plano, porque la mano se está moviendo fuera de este plano, que sería el cuaderno, compuesto por un eje y por otro eje. ¿Qué movimiento podría realizar? Por ejemplo, ese movimiento, y ese movimiento va a dejar un trazo que no se ve, la cámara me acaba de dar cuenta, denme un segundo. Lo voy a hacer con otro. Ahora sí. Hago ese movimiento, y ese movimiento deja un rastro. Entonces, quiere decir de que ese movimiento, en este caso cubitalización y radialización, se está realizando en ese plano. Pero si yo hago flexo-extensión, se sale del plano. Para la flexo-extensión, entonces, debería dejar un trazo en esa orientación. Y cuando hago flexo-extensión, entonces el movimiento está dejando un rastro en ese plano. ¿Se entiende? En cierta medida. Entonces, cuando nosotros nos referimos a los planos de movimiento, nos referimos a eso, a qué tipo de movimiento o qué movimientos de nuestras articulaciones se realizan en ese plano del espacio. Entonces, esos planos nosotros los vamos a conocer como plano frontal, ¿cierto? Y vamos a ver qué movimientos se realizan en ese plano. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí la persona abre el brazo hacia el lado, dejaría un rastro sobre ese plano, ese movimiento de abducción. Tenemos el plano sagital, ¿ya? Y si la persona, por ejemplo, levanta el brazo hacia adelante, también dejaría un rastro. O si mueve la cabeza, por ejemplo, hacia adelante y hacia atrás. Plano sagital. Y tenemos el plano transversal. Por ejemplo, si yo hago rotaciones, ¿ya? Estoy moviendo en el plano transversal. Bien, cada plano de movimiento está compuesto por dos ejes, ¿cierto? Y un eje que va a condicionar los movimientos. Y para eso, lo que yo voy a hacer es tomar esta misma hoja que era mi plano. Voy a sacar otra vez un segundo. La hoja va a estar compuesta por un eje, ¿cierto? Por otro eje, pero nos falta un tercero, recordando que nuestro mundo es tridimensional. Y el tercero va a ser el lápiz que atraviesa este plano. Entonces vamos a tener un eje que lo conforma, ¿cierto? Dos ejes que conforman este plano y un tercer eje que condiciona al movimiento. Entonces este plano se va a poder mover en torno a ese último eje que condiciona el movimiento. Entonces si yo pienso, por ejemplo, en el plano frontal, va a estar compuesto por un eje medio lateral o perlateral, como lo quieran llamar, ¿ya? Un eje cefalopodal o cefalocaudal o eje longitudinal, como lo quieran llamar, ¿cierto? Y va a tener un tercer eje que lo condiciona, y este eje sería el eje anteroposterior.
Entonces, todos los movimientos que se realizan en el plano frontal, por ejemplo, abducción, aducción del brazo, movimientos laterales de la cabeza, si ustedes se fijan, yo podría trazar o poner un eje aquí en mi cuello y la cabeza se va a mover en torno a ese eje. Es lo mismo que yo estoy haciendo esto. Si yo hago ese movimiento con mi mano, lo puedo hacer en este eje, ¿sí? Entonces sería lo mismo que yo trazara un eje imaginario, ¿cierto? En la articulación de muñeca para poder hacer ese movimiento. Si yo muevo la mano así, ahora el eje tiene que ser trazado de lado a lado. ¿Por qué? Porque ese movimiento va a estar con esa orientación, en este caso de la hoja, del plano, y el tercer eje iría de lado a lado. Entonces, volviendo a nuestros planos y a nuestro dibujito aquí, ¿cierto? Vamos a ver que el plano coronal o el plano frontal está compuesto por, y si siguen el trazo acá, por el eje medio lateral o perlateral, un eje que va de lado a lado. Está compuesto por el eje cefalopodálico o cefalocaudal, de la cabeza a los pies, cefalocaudal, cefalopodal, es exactamente lo mismo. Y nos falta un tercer eje, que sería el anteroposterior, que aquí no está dibujado como como lo grafiqué con el lápiz, ¿cierto? Pero sería ese eje. Entonces todos los movimientos en el plano frontal están realizándose en torno al eje anteroposterior. Si miramos el plano sagital o mediano, ¿cierto? Tenemos que está compuesto por el eje anteroposterior, esta línea que va de adelante a atrás, o si lo decimos al revés, posterior anterior, ahora mismo lo más común es anteroposterior, y está compuesto por el eje cefalopodálico o cefalocaudal. ¿Ya? Y todos los movimientos que se realicen en este plano van a estar siendo realizados en torno al eje perlateral. Y el plano transverso está compuesto por este eje perlateral, ¿cierto? Y el eje anteroposterior. Y todos los movimientos que yo realice están siendo realizados en torno a un eje cefalopodálico. Típico cuando uno está ahí en una fiesta, está bailando y le colocan el dedo en la cabeza, lo que uno hace es dar vueltas, es girar, ¿cierto? Ese movimiento es en el plano transverso y lo que hicieron con el dedo es condicionarlo en el eje cefalopodálico. ¿Ya? No sé si es típico, pero es un ejemplo que podríamos dar. Bien, entonces, estos ejes, ¿cierto? Conforman unos planos. Siempre dos ejes conforman un plano y el tercer eje es el eje en torno al cual se realizan los movimientos. ¿Ya? Y la gracia es que nuestras articulaciones se van a mover en un plano de estos, en dos de estos planos o incluso en tres de estos planos. ¿Mm? A modo de resumen, entonces, un segundo. A modo de resumen, entonces tenemos los ejes, ¿cierto? Que son el anteroposterior o sagital, el medio lateral, lateral o frontal, como lo quieran mencionar, o el longitudinal o vertical, o también se le llama cefalopodálico. ¿Ya? Y aquí está la dirección, ¿cierto? Recorre de anterior a posterior, como su nombre lo dice, el eje anteroposterior. El lápiz está graficando ahora el eje anteroposterior, ¿ya? De adelante hacia atrás. El eje medio lateral, de un lado al otro, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. También se le llama perlateral o frontal. Y el eje longitudinal, ¿cierto? O vertical, me voy a agachar, ahí sí, ¿cierto? Es el que recorre el cuerpo desde arriba a abajo, ¿cierto? Y va a condicionar todos los movimientos en el plano transverso o en el plano horizontal.
Bien, dudas respecto a los ejes. Entonces, ¿cuál es la gracia de estos ejes antes de las dudas? La gracia de estos ejes es que cada vez que yo describo un movimiento, voy a hacer referencia a en qué plano se está realizando y en torno a qué eje se está realizando. De aquí en adelante, yo cada uno de los movimientos que mencione, por ejemplo, vamos a hablar, no sé, la flexión del hombro, que se realiza en torno al, o sea, se realiza en el plano sagital, en torno a un eje perlateral. ¿Ya? La rotación de cabeza que se realiza en el plano horizontal o transverso en torno a un eje cefalopodálico. ¿Ya? En la flexo-extensión del codo que se realiza en un plano sagital, ¿ya? En torno a un eje medio lateral. Y así sucesivamente. Cada vez que nosotros describimos un movimiento, la única forma de describirlo es teniendo puntos de referencia, ¿cierto? Y ubicación espacial. Por eso hablamos de los planos y los ejes. ¿Dudas respecto a estos planos y ejes? ¿No? No, profe, creo que no hay duda. Profe, todo claro. Bien. Cuando definimos... Profesor, dígame. disculpe, el tercer eje siempre va a estar atravesando el plano que se está Sí. considerando. Sí. Ah, ya. Siempre tenemos un plano, Gracias. ¿Sí? plano compuesto por un eje, por un segundo eje. Como cuando hablamos en el plano cartesiano, hablamos de las X y de las Y, lo que nos falta es el Z, que iría, Ah, ya. ¿ya? Es exactamente lo mismo. Y mira, voy a hacer algo, para que con esto sí que nos debería quedar súper, hiper, mega claro y a nadie se le debería confundir. Voy a escribir en mi hoja. Este va a ser el cefalopodálico. Este va a ser el lateral. ¿Ya? Cefalopodálico, perlateral. ¿Cuál me falta? ¿Cuál eje me falta? Antero-posterior. El anteroposterior, ¿cierto? Y lo voy a colocar aquí con el lápiz. ¿Ya? En este caso, ¿qué plano estoy representando? Si es el perlateral y el cefalopodálico. Coronal. El plano coronal, ¿cierto? Y el eje anteroposterior es el que condiciona todos los movimientos en el plano coronal. ¿Y cómo sé qué movimientos son esos? Los que pueden dejar un rastro en ese plano. Por ejemplo, si yo muevo mi cabeza de un lado a lado y estoy moviendo la hoja al mismo tiempo, ¿ya? Eso es un movimiento en el plano frontal. Bien, pero si yo cambio esto ahora, los nombres de estos van a cambiar. Ya no es el perlateral, sino que el cefalopodálico. Para como ustedes lo están viendo en estos momentos, ahora este es el anteroposterior, este sigue siendo, perdón, ahí sí, este sigue siendo el cefalopodálico, este es el anteroposterior. ¿Qué plano sería ese? Sagital. El sagital. Y nos falta un eje que sería el lápiz, que ahora este se transforma al perlateral. Y si lo coloco así ahora, tenemos el anteroposterior, el medio lateral o perlateral, que sería el plano transverso, ¿cierto? Y nos falta un eje que sería el lápiz, que sería el eje cefalopodálico. Y todos los movimientos yo los puedo realizar en torno a ese eje, como la rotación, por ejemplo, que estoy para allá, haciendo en ese sentido. ¿Ya? Creo que ahí queda, Oh, ¿cierto? Más claro. súper. Sí, ahora me quedó súper claro. Gracias, profesor. Cuando hacemos referencia entonces a los movimientos, yo dije que siempre hay que mencionar en el plano que se realiza y en el eje que se realiza. De hecho, todos los análisis que uno hace referencia a este plano y eje, ¿ya? Pero también hace referencia a puntos específicos de nuestros segmentos y esos tienen, le llamamos términos de relación.
estos son conceptos que yo sé que ustedes ya han escuchado de alguna manera porque en anatomía se describen ciertos, algunos de estos. Entonces, es necesario un poco recordarlo y lo tenemos acá para recordarlo. Por ejemplo, tenemos términos de relación superior. Un elemento es superior a algo, obviamente cuando está más arriba, ¿ya? Más craneal. Nosotros le vamos a llamar craneal. Está más hacia la cabeza, ¿cierto? No hay complejidad en este concepto. Inferior o caudal, ¿ya? Cuando nosotros hablamos en ese sentido, ¿cierto? Está más caudal, quiere decir que está más hacia inferior, más hacia los pies. La cauda significa cola, ¿ya? Más hacia la cola, se podría decir, más hacia el final. Eso es caudal. O más hacia podal, también lo podríamos decir. Lo voy a escribir aquí más hacia podal. Quiere decir que está más hacia los pies. Anterior, ¿cierto? Lo que es anterior y lo que es posterior, eso es sencillo de entender. Y siempre que describimos un movimiento tenemos que hacer referencia hacia dónde se está moviendo. Por ejemplo, se movió o se deslizó hacia anterior, se movió hacia posterior, se movió hacia superior, se movió hacia inferior, se movió hacia craneal, se movió hacia ventral, hacia dorsal. Posición, términos de relación de hacia dónde se genera el movimiento, ¿ya? Se movió hacia medial, se movió hacia lateral, hacia la línea media o hacia afuera de la línea media. Se movió hacia proximal o hacia distal. Por ejemplo, cuando hablamos de un segmento como la extremidad superior, la extremidad inferior, ¿cierto? Lo más distal es el extremo final, lo más proximal es el extremo más cercano al cuerpo, ¿ya? Y en el caso del tronco, vamos a hablar de proximal, ¿cierto? En análisis del movimiento, no desde el punto de vista anatómico, sino que en análisis de movimiento proximal nos va a, en el caso del tronco, ya no es lo más cercano a la cabeza, porque la cabeza es lo que está libre. Entonces, para nosotros en el tronco, lo distal sería la cabeza, en análisis de movimiento. En otras palabras, distal es lo que está más lejano y libre para el análisis de movimiento, no para la anatomía, porque proximal en anatomía es todo lo que se acerca hacia la cabeza, ¿ya? En los segmentos coincide, la mano es lo que está libre, entonces esto es lo más distal y lo más lejano. Y a medida que nos acercamos, vamos hablando de lo proximal. Pero en el caso del tronco, la pelvis está fija a la extremidad, en cambio la cabeza está libre. Entonces nuestro punto proximal de referencia es la pelvis hacia distal, que es la cabeza, que sería lo que está libre en el movimiento. Algunos otros términos de referencia un poco menos utilizados, ¿cierto? En biomecánica, como superficial y profundo, principalmente cuando hablamos de las capas de nivel muscular, ¿ya? Músculos más superficiales, músculos más profundos. Bajo ese sentido, una pequeña aclaración. Generalmente, no siempre, coincide que profundo o las capas profundas musculares son músculos más estabilizadores. Estabilizadores. Y músculos más superficiales tienden a ser músculos músculos movilizadores. Por ejemplo, en el caso de la columna, la musculatura profunda, que son los pequeños músculos que unen vértebra a vértebra, ¿cierto? Musculatura profunda de columna, son musculatura más estabilizadora, mientras que los músculos movilizadores son los más superficiales. Por ejemplo, el extensor de columna, ¿cierto? El extensor del tronco, son largos, ¿cierto? Que es un músculo que va desde la pelvis hasta la cabeza, permite ir extendiendo nuestra columna siempre y cuando los músculos más profundos, como los multífidos, estén estabilizando cada uno de los segmentos vertebrales. En el caso, no sé, si quiero mover, por ejemplo, el brazo, el húmero, ¿cierto? En el hombro, músculos más superficiales como el deltoide y el supraespinoso mueven el segmento, mientras que los más profundos, como los del manguito rotador, estabilizan el segmento, ¿ya? Generalmente es así en la mayoría de las articulaciones, ¿ya?
principalmente en columna. Ahí sí que yo puedo decir que es así al 100%, ¿cierto? Toda musculatura profunda es más estabilizadora que movilizadora. La única excepción serían los músculos rotadores en el cuello. Bien, algo externo, ¿cierto? O interno, que va hacia el exterior o que va hacia el interior de un segmento, se movió hacia interno. Por ejemplo, en el caso de las rotaciones internas, rotaciones externas. ¿No se alcanzó a ver para el brazo? Ahí sí. Rotación externa o rotación interna. ¿Ya? Hacia externo, hacia interno. Bien, central o periférico, su nombre lo dice, hacia la periferia o hacia el centro de nuestro cuerpo. Aquí hacemos referencia principalmente al centro corporal, el core, ¿cierto? En la zona abdominal, ese es como nuestro centro. De ahí hacia afuera es toda la periferia. Parietal y visceral, ¿alguien sabe lo que significa? Parietal y visceral. Visceral, tengo entendido que es cercano a los órganos internos. Exactamente, ¿cierto? Este concepto se da en las cavidades. Cavidad pélvica, cavidad abdominal, cavidad torácica y cavidad craneal, ¿ya? Y en estas cavidades entonces tenemos una pared de estructuras que van hacia las vísceras, que sería visceral, y esa misma pared, por eso se llama parietal, por pared, ¿cierto? Es la estructura más hacia, más lejano de las vísceras, se podría decir, ¿ya? Estos de aquí son menos utilizados, los que están en negro y los que están en blanco, son los más utilizados por lo menos en biomecánica. Y aquí hay un dibujo, debería aparecer ahora. Un poco lento mi computador. Ahí está, ¿ya? Que estos términos nos permiten a nosotros comparar, ¿ya? Por ejemplo, el punto A respecto al punto B, o el punto B de la extremidad superior con el punto B de la extremidad inferior. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, en la extremidad superior? El punto A respecto al punto C, ¿cierto? El punto A es proximal en comparación con C. También podríamos decir que el punto A de la extremidad superior con el punto A de la extremidad inferior es ipsilateral. Mismo lado, ¿ya? Son del mismo lado. En este caso son del mismo lado izquierdo del dibujo, de la persona del dibujo en realidad. Está a nuestro lado derecho, pero de la persona del dibujo son del mismo lado izquierdo. Y por ejemplo, esta mano que está acá es contralateral a esta extremidad inferior que está acá con el puntero, ¿ya? Contralateral, lado contrario, ipsilateral, el mismo lado. Por ejemplo, cuando hablamos de las cadenas musculares, si yo quiero, no, imaginemos que vamos a lanzar una pelota, ¿ya? Voy a lanzar una pelota, una piedra. Para poder lanzar esa piedra, probablemente yo voy a posicionar mi extremidad inferior contralateral más adelante para poder lanzar sin que yo me caiga, ¿ya? Y la fuerza de la cadena muscular se transmite desde el pie contralateral hacia la mano que está haciendo el lanzamiento, ¿ya? Por eso nos sirve el contralateral, el ipsilateral, ¿cierto? Principalmente. Distal, proximal, ya lo conocemos, ¿cierto? Por ejemplo, el punto A es proximal respecto a B, B es distal respecto a A, B es proximal respecto a C, y C es distal respecto a B, y distal respecto a A, y así sucesivamente, ¿ya? Aquí estamos haciendo referencia a lo que se acerca hacia el corazón, que sería lo más central, ¿ya? Bueno, profundo, interno, externo, ¿cierto? Superficial, ya lo mencionamos como ejemplo. No vamos a profundizar en eso.
Bueno, cambiar la diapositiva. Ahí sí. Bien, términos de movimiento ahora. Las diferentes articulaciones tienen diferentes movimientos y nuestro cuerpo como un todo también tiene diferentes movimientos que tienen su nombre en particular. Algunos son conocidos y otros son menos conocidos, que son más específicos de algunas articulaciones. Por ejemplo, la mayoría de nuestras articulaciones tienen movimiento de flexión y extensión. Pero ¿cómo los puedo identificar? ¿Cómo ustedes definirían la flexión? ¿Quién me podría dar alguna definición de flexión? ¿O cómo identificarla en realidad? No, esto era flexión, esto era extensión. ¿Cómo hacemos la diferencia? No recuerdo muy bien cómo la definición exacta, pero tengo entendido que la flexión como que disminuía el ángulo de la articulación y la extensión lo aumentaba. Pero, por ejemplo, ya, yo sabía que me iban a dar esa definición, pero imagínate este ejemplo. En el caso del hombro, ¿ya? ¿Por qué se me apaga la cámara? Un segundo. Ahí sí. En el caso del hombro, que está pegado al tronco, lo voy a hacer para ese lado. Está pegado al tronco en posición neutra. Y para ese lado, el ángulo que había entre el segmento y el tronco, ahí está en 0. Para allá el ángulo aumentó, pero para acá el ángulo también aumentó. O la cabeza, por ejemplo, está en 0, en línea con el tronco. Para acá el ángulo disminuye y para atrás el ángulo también disminuye. O el ángulo anterior aumentó y el posterior disminuyó. En cambio, al hacer eso, el posterior aumentó y el anterior disminuyó. ¿Cómo podríamos entonces identificar la flexión? No estoy buscando la definición, sino que cómo identificamos a qué movimientos llamamos flexión. Profe, Dígame. a mí se me ocurre que es como cuando la parte más distal se aproxima al cuerpo o a medial. Como O distal aproximan, una cosa así. la parte distal, muy muñeca aquí. La parte más distal se aproxima a lo más proximal. ¿Eso? ¿Algo así? Algo así, pero bueno, ¿Que se el acercó antebrazo y brazo. Sí. y de aquí para allá también se acerca? Solo que por la parte dorsal, aquí por la parte palmar. Podría ser Profe, también, dígame. quizás se podría como definir más por como la forma en que se acerca al eje del movimiento. Porque, por ejemplo, la flexión, claro, se acerca como al eje, pero ay, voy a hacer esto. Se acerca al eje, pero como por anterior. Como que el movimiento es hacia anterior y la extensión es como hacia posterior. Una cosa así. Súper bien, para la extremidad superior ni un problema, pero en la rodilla, la flexión es cuando va hacia atrás y se acercan por posterior. La verdad. Ya, sí, esto lo hago a propósito para ver que la definición en realidad no es muy acertada. La definición de flexión, ¿cierto? Es el acercar los segmentos, ¿cierto? Por su cara anterior. Esa es como la principal definición. Pero para poder reconocer una flexión, aquí como un tips, ¿cierto? Coloquen su cuerpo en posición fetal completa, ¿ya? Todos los movimientos que usted acaba de realizar, la cabeza, el tronco, ¿cierto? La cadera, la rodilla, los pies, ¿cierto? Las manos, los dedos, las manos, los codos, los hombros. Todos los movimientos de la posición fetal o posición primordial son movimientos de flexión. La flexión me contiene, o yo me vuelvo a la posición de contención, posición fetal. En cambio, la extensión me expone, ¿ya? Y todos los movimientos que me sacan de la posición fetal, me exponen al mundo, son extensión, exposición, extensión, ¿ya?
Entonces yo, para poder exponerme, tengo que extender los dedos, extender la muñeca, extender el codo, extender los hombros, extender la cabeza, extender la columna, extender la cadera, extender la rodilla, extender el pie. ¿Ya? Esa es una forma de poder identificar qué movimientos se llaman flexión y qué movimientos se llaman extensión. Aquí hay un ejemplo súper común de error clínico. Si yo le digo a la persona, extienda el brazo, a ver, ¿quién se atreve? ¿Podemos abrir las cámaras un momento? ¿Alguien que pueda abrir su cámara? No es obligación, pero si alguien quiere abrir su cámara para hacerle un ejemplo y que probablemente va a resultar. Voluntario, voluntaria. Celia. Celia, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Puedes extender tu brazo? Ya. Ese es un típico ejemplo de cómo estamos entendiendo el movimiento de extensión. O si yo te digo, haz una flexión del brazo, ¿cómo lo harías? Así. Ya, también. Ya, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Lo que tú acabas de hacer, eso de así, es una flexión, estamos bien, pero es una flexión del antebrazo, de la articulación del codo. ¿Ya? Y cuando le digo extiende el brazo, todas las personas hacen dos cosas, todos nuestros usuarios van a hacer lo mismo. O lo colocan hacia adelante, ¿ya? O lo colocan hacia el lado. Cuando lo colocan hacia adelante, en realidad lo que hicieron fue una flexión del brazo. Y cuando lo colocan hacia el lado, en realidad es una abducción del brazo. El decir extender el brazo es hacer esto. Esa es la extensión de brazo o extensión de codo. Perdón, extensión de hombro. ¿Ya? Y no está mal, lo hago a propósito porque es una concepción común en toda la población que el concepto de extensión, por lo menos del brazo, ¿cierto? Es extender los codos. Entienden que brazo es todo esto. Para los usuarios está bien y nosotros tenemos que entender que así lo entienden. Gracias, Celia, por ayudarnos. En cambio, para nosotros eso es un error, porque nosotros sabemos que el codo mueve al antebrazo y que el brazo corresponde al segmento húmero. Esto se llama extremidad superior, no es el brazo. Para la gente, ¿cierto? Es el brazo, pero para nosotros kinesiólogos, no. El brazo es entre el hombro y el codo. El antebrazo es entre el codo y la muñeca, y la mano entre la muñeca hacia los dedos. Lo mismo ocurre en la extremidad inferior. Probablemente si usted le dice a una persona mueva la pierna, lo que va a hacer es mover la extremidad completa. Pero pierna es solamente el segmento que está entre rodilla y tobillo. Para mover la pierna debería mover solamente la rodilla la persona. ¿Ya? El muslo entre la cadera y la rodilla. Y el pie del tobillo hacia los dedos. Entonces es necesario, ¿cierto?, conocer los movimientos y describirlos correctamente. Un error súper común cuando hacemos las evaluaciones y estamos aquí en este curso de biomecánica, un error súper común de los estudiantes es mantener esta nomenclatura, ¿ya? Que la extensión, el brazo, el antebrazo, la pierna, hay confusión de esos segmentos o de esos conceptos. Bien, gracias, Elena, nuevamente por ayudarme con el ejercicio que estábamos haciendo para demostrar esta concepción común que toda la población la tiene, ¿ya? Solamente que ahora, por lo menos los 48 que estamos en esta sala virtual, deberíamos comenzar a cambiar. Celia, dígame. Sí, lo que pasa es que no solamente la población utiliza mal los términos, sino que también algunos profesionales de la salud, porque yo he escuchado a médicos, a matrones, dar, bueno, y uno también comete el mismo error, dar la instrucción de extienda el brazo, ya sea para tomar la presión o para poner una guía, Sí, cosas por el estilo.
Sí, es súper común, pero no quiere decir que esté mal, Celia, porque yo, como parte del equipo de salud, tengo que adecuarme al vocabulario que la persona va a entender. Sí, eso también sé, porque a veces las personas no le entienden a uno y entonces tiene que tratar Claro, de que sea entendible para el paciente, para la persona que se está atendiendo. sin duda que tenemos que comunicarnos de manera efectiva, independiente si nosotros sabemos que hay algún error, es bueno dar el ejemplo, por ejemplo, coloque el brazo hacia adelante, ¿ya? Eso se llama flexión del brazo, o este es el brazo, este es el antebrazo, diferentes cosas, pero para nosotros, ¿cierto? Para nosotros en esta línea disciplinar tenemos que evitar ese tipo de errores para poder describir el movimiento y que cuando usted, no sé, cuando alguno de los compañeros, Álvaro, Héctor, Yanara, Catalina, cualquiera, ¿cierto? Me escriba a mí, me describa un movimiento, yo lo pueda entender bajo los mismos conceptos. De eso se trata esta, ¿cómo se dice? Convención de conceptos que estamos viendo. ¿Ya? Pero yo entiendo, a todos nos pasa y siempre va a ser así. Si yo tengo un usuario o una usuaria, le voy a dar una instrucción con el fin de que me comprenda, pero yo también sé que cuando le describo a un par el movimiento o lo que está pasando, si yo le digo, por ejemplo, tiene limitada la extensión del brazo a un colega que va a ver a un usuario, el colega va a pensar que la persona no puede hacer esto. No que no puede hacer esta extensión que le estamos pidiendo a la persona y que se la explicamos así al usuario. ¿Se entiende? Es como la nomenclatura que nosotros debemos utilizar de manera correcta. Bien, abducción, aducción. La forma más fácil de aprendérselo es que abducción es igual que abrir. Y aducción empieza igual que adentro. ¿Ya? Entonces yo abduzco, abro, ¿cierto? O separación también se le llama, separo, y aduzco, o voy hacia adentro. ¿Ya? Así me lo aprendí yo, nunca más se me olvidó. Los movimientos rotacionales ya sabemos cuáles son, ¿cierto? Que son en torno a un eje longitudinal de un segmento, por ejemplo, rotación de cabeza, rotación del tronco, ¿ya? Rotación del brazo o del hombro. Bueno, ahí también, yo siempre tienen que, cuando conversemos, yo puedo hablar de rotación por ejemplo, voy a hablar del hombro. Rotación del hombro, rotación del húmero, rotación del brazo. Es exactamente lo mismo. Hago referencia a la articulación o al segmento óseo o al segmento corporal. Si hablo de la flexión del codo, puedo decir flexión del antebrazo o flexión del radio y el cúbito. Si hablo de, no sé, flexión de la pierna, es lo mismo que decir flexión de rodilla o flexión de la tibia. ¿Ya? Articulación, segmento corporal, segmento óseo, son las tres formas de referirnos a un movimiento. Bien, circunducción corresponde a los movimientos que suman tres planos de movimiento. Por ejemplo, esa es una circunducción de muñeca, la circunducción del brazo o del hombro, ¿cierto? La circunducción de cabeza y cuello. Radialización, movimiento específico de la muñeca cuando la mano va hacia el radio, ahí, y ulnarización o cubitalización cuando la mano va hacia el cúbito. ¿Ya? Si estamos en posición anatómica, la radialización sería una especie de abducción. Colóquense en posición anatómica, ¿cierto? La radialización cuando la mano va hacia afuera y la cubitalización o ulnarización sería la aducción de la muñeca. Elevación y depresión, ¿cierto? Son movimientos en bloque. Por ejemplo, elevación de los hombros. ¿Ya? Depresión de los hombros. Inclinaciones, movimientos que sean principalmente en el plano frontal, o yo puedo describir, por ejemplo, una inclinación anterior, el tronco que se va hacia anterior. Inclinación izquierda, inclinación derecha. Eversión e inversión, ¿conocen ese movimiento? Es un movimiento propio de la articulación del complejo articular de tobillo. ¿Ya? Y es cuando traten de mirarse la planta
del pie, ustedes traten de mirarse la planta por interno, por dentro, ese movimiento se llama inversión. Y si tratan de mirar la planta por fuera, por externo, eso se llama eversión. Lo vamos a ver en específico cuando hablemos de tobillo y pie. Bien, supinación y pronación, un movimiento del antebrazo. ¿No se alcanza a ver? Supinar, pronar. Supinar, la palma hacia arriba. Pronar, la palma hacia abajo. ¿Ya? ¿Cómo me lo aprendí yo y por qué me lo aprendí así? La palabra supinar proviene de la palabra suplicar y es el gesto que se hace en una súplica, ¿cierto? En un religioso, por ejemplo, el gesto de suplicar es con las palmas hacia arriba, ¿no? Y pronar el contrario. Protrusión y retrusión, un movimiento propio de la articulación temporomandibular, y yo hago la protrusión cuando el maxilar inferior va hacia adelante y la retrusión, me cuesta hacerlo, cuando el maxilar inferior va hacia atrás. También tenemos movimientos de protracción o de retracción que los vamos a ver en algunas articulaciones cuando empujan hacia adelante o empujan hacia atrás. Eso es protracción, retracción. Diducción también es un movimiento del maxilar y es cuando hacemos así para el lado. El movimiento lateral se llama diducción. Y dorso y plantiflexión, movimientos del tobillo hacia el dorso y movimientos hacia la planta. Es como la flexión. La dorsiflexión sería la flexión y la plantiflexión sería la extensión del tobillo. Bien, vamos a hacer un break. Se nos ha pasado súper rápido el tiempo. Son las 10:15. A las 10:25 retomamos para continuar con esta clase. 10:25. Ya, profe, gracias. Ya, profe, gracias. Gracias, profesor.